Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Me alegra muchísimo estar hoy aquí en esta entrevista con una persona que para mí, yo ya se lo he dicho muchas veces, para mí ha sido muy especial desde el primer momento que empecé en este camino, porque, bueno, cuando tuve aquel empezar, por llamarlo de alguna manera, el primer libro que cayó en mis manos fue un libro de él. Y pues bueno, después de ese libro vinieron muchos más, lo he seguido en vídeos, he tenido la fortuna de acudir a sus clases y bueno, creo que ya sabéis todos porque los que venís a clase conmigo y los que venís también a los retiros que hago sabéis que lo nombro muchísimos, creo que sabéis todos que estoy hablando de Ramiro Calle. La verdad que yo creo que le hace falta muy poquita presentación, ¿no? Lleva 50 años, más de 50 años ya en Madrid, dando clases en su centro Shadak. Ha escrito infinidad de libros, ha hecho innumerables viajes a la India y, pues bueno, como os decía antes, para mí ha sido una gran inspiración desde el primer momento y ha sido un guía en este camino. Y si hay una palabra que se me quedó clave y no olvido de ti, Ramiro, bienvenido, es el discernimiento. Creo que ha sido la palabra que me acompaña desde la primera vez que empecé a seguirte. Pues qué bien estar contigo. Ya por fin he conseguido que mantengamos este primer encuentro, que va a haber muchos otros. Eres una persona ideal, lo digo de corazón, para que podamos indagar en las diferentes capas del yoga, en ese vastísimo campo que es el del yoga. Y aquí estoy contigo, querida Rebeca, y con ese maravilloso nombre hindú que es Ambika Devi. ¿Quién te lo dio? ¿Cómo te dieron este sobrenombre espiritual? Pues bueno, creo que no te lo he dicho, ha sido a raíz de estar con Swami Ananda de Bananda ahora en Rishikesh, cuando Ajá. estuve, que también lo conocí gracias a ti y a Gustavo. Y bueno, yo ya había hecho una iniciación en otro centro y me habían dado un nombre, pero cuando llegué con Swami Ananda Devananda me dijo, yo creo que ese no es tu nombre. Y ya me lo había dicho una persona con anterioridad, pero bueno, no había hecho mucho caso. Entonces, bueno, Swamiji se ofreció, me explicó el método, cómo lo hacen ellos, ¿no? Con el tema de la carta astral, cómo funciona. Y fue él el que me dio el nombre de Ambika Devi. Pues qué Así bonito, que, ¿eh? Un sí, sí. sobrenombre precioso. Me alegro y te doy la enhorabuena. Me encanta que nos hayas reconectado a Ananda Devananda y a mí, porque le conozco desde que ambos éramos muy, muy jóvenes y hemos ido envejeciendo. Él allí, yo aquí, pero siempre unidos por una especie de cordón astral. Sí, sí, y me consta que él también te aprecia muchísimo y de hecho creo que te envié una foto, ¿no? Con Sí, sí, muy bien. guardalibros, guardalibros tuyos donde Sí. tú lo mencionas a él. Me los dejó para que los llevara durante esos días, los pudiera leer mientras estaba yo allí. Sí, le Y menciono en muchos otros, así que si hablas con él, dile que le menciono en muchos más. Luego sí, también, aprovechando la foto que tú me enviaste, le saqué varias veces en mi Instagram y siempre lo que sea estar en contacto los buscadores espirituales, pues es maravilloso. Así que sé sí. que eres una buscadora de estas contumaz y consistente y de tus asiduos viajes a India y de tus clases, con lo cual o por lo cual te felicito porque además te conozco desde que eras muy jovencita y lo sigues siendo. Gracias, Ramiro. Sí, yo quería enfocar precisamente la entrevista sobre eso, sobre el buscador espiritual, ¿no? De cómo llega esa llamada, cómo llega, para mí inexplicable, ¿no? Simplemente te llega y es como que no la puedes desatender. Es muy misterioso. Fíjate que entrevisté en Bombay a Ramesh Balsekar, que ya ha muerto, y le entrevisté para incluir su entrevista en un libro mío de entrevistas con yogis, que también está Nanda Devananda, que se llama Conversaciones con yogis.
y le pregunté a Balsekar por qué en unas personas se activaba el mecanismo de la búsqueda espiritual y en otras no. Y él dijo, eso es muy misterioso, pero hay de aquel en el que se active ese mecanismo, y se echó a reír, como diciendo, ya si entras ahí, no puedes salir, no hay marcha atrás, hay que seguir y seguir como un minero profundizando en la mina, buscando pues la sabiduría, las claves, los principios, todo lo que nos ayude en esa larga marcha de la espiritualidad. Es cierto, y es una de las preguntas, ¿no?, que te tenía preparada, ¿no? ¿Por qué, ¿no? ¿Y por qué en unas personas sí, y por qué en unas personas no? No hay quien lo Eh, sepa. Esto, querida Rebeca, es como aquello que decía Buda: el que pregunta se equivoca, el que responde se equivoca, dando a entender que hay infinidad de cosas que pertenecen al mundo de lo incognoscible. Hay tres planos: lo conocido, que es obvio; lo que es desconocido, pero podemos llegar a conocer; y aquello que en realidad, Rebeca, es incognoscible y que tenemos que rendir el ego y aceptarlo como es. Y no cabe la menor duda, y tú lo has dicho y es así, de que hay muchas personas que son refractarias a la búsqueda espiritual, y otras que desde incluso muy corta edad, como fue mi caso, de repente sentimos como un despertar, como un impulso, una inquietud por querer saber. No nos contentamos con lo material de la vida, con lo efímero, con lo visible, sino que buscamos lo invisible, lo que está más allá de la forma y del nombre. sí, eso es cierto. ¿Tú crees? Sabes que hace 2 semanas estuve de retiro con Swami Atmananda y él hablaba de que eh, esto puede venir de vidas anteriores, de vidas pasadas que tal vez ya hemos tenido un trabajo previo. Yo por ahí Eh, no me pronuncio, Rebeca, porque yo pienso, cuando me preguntan de la reencarnación, digo sí. siempre, bastante tenemos con conocer esta vida como para empezar a querer conocer las anteriores y las posteriores. Ya que te hablaba de Ramés Balsekar y también su maestro Nisargadatta, incluso el maestro de Nisargadatta, que era Ramana Maharshi, ellos nunca se perdían en conceptos de si hay o no hay reencarnación, porque tiene que ser una experiencia. Si uno como experiencia le transforma ese concepto, fenomenal, pero si se vuelve una idea más, un dogma más, en realidad, ¿qué mismo da hablar de renacimiento, de reencarnación, del cielo, del infierno, del eterno presente, como decía Uspensky y Nietzsche? Al final todo se vuelve teoría o teorema. Lo importante, yo creo, y eso es yoga, es todo aquello que nos ayude a transformarnos y a realizarnos. Por eso me gusta mucho hablar contigo, porque tú tienes ese bagaje cultural del yoga, pero también la experiencia. Hay grandes especialistas de yoga, pero lo importante es la experiencia. ¿De qué sirve que una persona crea mucho en el pranayama si nunca practica, por ejemplo, el pranayama? Por eso, práctica, práctica, práctica. Y fíjate que hablando de Ananda Devananda, él me dio el mejor consejo que nunca me han dado: medita. Y ese es el mejor consejo que yo puedo dar a los demás: meditar, porque así uno poco a poco va realizando por sí mismo las creencias. Y como decía Buda, aquello que realmente lo compruebas en ti mismo, lo aceptas, y lo que no, lo descartas. Es por esto, Rebeca, que yo supongo, ahora lo hablamos, que tú vienes de una tradición teísta del yoga, pero es por esto que yo insisto mucho en que el yoga es lo mismo para ateos que para teístas, que cada uno tiene sus creencias, porque algo que ha sucedido hace ya cientos de años es que el hinduismo, que es muy poroso, muy permeable, ha querido apoderarse del yoga, pero el yoga es universal, está más allá de cualquier culto y de cualquier tendencia filosófica.
Sí, no está vinculado tampoco a ninguna religión, ¿no? No, a ningún. Eh, Exactamente, bueno, de hecho en India lo practica todo el mundo, independientemente de cuál sea su bagaje, su tradición, es algo que está como más aceptado a todos los niveles, ¿no? Sí, yo recuerdo una época, Rebeca, en que era más fácil a la gente, estamos hablando, fíjate, en 1960 o 70, le era más fácil a la gente escuchar qué no era el yoga a qué era el yoga. Y nos era más fácil incluso a los que lo difundíamos decir qué no era a qué era. Y yo siempre decía, no es un culto, no es una religión, no es un dogma, no es un deporte, no es un ejercicio físico, y después de decir lo que no era, es cuando comenzaba un poco a decir lo que era. Ujú. Sí. Yo creo que también lleva tiempo, o sea, comprender lo que de verdad el yoga es, también, ¿no? Lleva tiempo, tiempo de práctica, tiempo de experiencia, el nivel de entendimiento y de comprensión de lo Sí, que el yoga es, yo creo que conforme tú vas madurando, vas eso es. evolucionando, ¿no? Eso es, tú utilizabas antes una palabra clave, discernimiento, la capacidad de ver y después de seleccionar o de distinguir. El discernimiento es la gran gema de la mente. Tenemos que aprender a discernir lo que nos puede ayudar en la transformación interior y lo que no. ¿Por qué? Porque habría que preguntarse, ¿qué objeto tiene el yoga si no nos transforma, si no nos permite evolucionar, crecer, desarrollarnos, humanizarnos? ¿Qué objeto tiene el yoga? Lo importante es el yoga como una caja valiosísima de herramientas para la transformación interior. Y para eso podríamos decir que da lo mismo qué método de yoga escojamos, o sea, cualquier método tiene que acabar siempre en la meditación, ¿verdad? Sí, mira, hay algo esencial, me gusta que toques este tema, hay algo esencial y es que nos demos cuenta de que la primera modalidad de yoga que hubo es el Raja Yoga. El Raja Yoga surgió porque una serie de personas que tenían ese instinto, ese impulso que decíamos de búsqueda, de ir más allá de las limitaciones, de la ignorancia básica de la mente, comenzaron a indagar y a ensayar métodos y técnicas. Y de ahí nació el primer yoga, que por eso se llama Raja, real, el yoga real, el Raja Yoga, que apuntaba directamente a la mente. Y que fíjate, Rebeca, no es como muchas personas creen que lo generó, lo creó Patanjali. No, si Patanjali era solo un codificador, un sistematizador. Y el Raja Yoga es muy, muy, muy anterior a Patanjali. Y ese Raja Yoga, ¿qué es? Es el lograr que esta mente que tiene tanta oscuridad, tantas sombras, comience a transformarse para que nos pueda dar entendimiento correcto y sabiduría. Y después de nacer ese primer movimiento yógico hace 7.000 años, 6.000 años, que fue el Raja Yoga, empezaron a surgir yogas coadyuvantes. El Bhakti Yoga, como sabes, de emocional, el Karma Yoga, yoga de la acción consciente, y tantos otros yogas. A partir del siglo XV, el trabajo sobre la energía y el cuerpo, el Hatha Yoga, y todos han sido como ríos y riachuelos que han ido desembocando en el río principal, que es el Raja Yoga. Y efectivamente, al final, todos los yogas nos tienen que conducir al control, desarrollo de la conciencia y en suma de la mente, que esta mente que nos ata sea la mente que al final nos libera. ¿Qué método seguir? Yo recuerdo que Muktananda, al que entrevisté largamente en su sede en Swaran, en Ganespur, a 80 kilómetros de Bombay, él siempre decía, cuando le preguntaban, ¿esto vale? Él decía, si te vale, vale.
Entonces luego cada persona irá encontrando sus métodos de autodesarrollo, de meditación, de trabajo consciente sobre el cuerpo, pero siempre al final, y es lo que no podemos soslayar ni obviar, práctica, práctica, práctica. Sí. Y es cierto también, Ramiro, que no es un camino fácil. Y como tú dices en tu libro, El Fakir, yo creo que representa, es el libro que mejor representa, ¿no? Ese camino espiritual, esa guía espiritual, ¿no? Y todo lo que vamos atravesando. Es que como muchas veces si estuviéramos, tú hablas del caminar por el alambre en el libro, ¿no? Y cuando estamos en el camino del yoga, realmente estamos caminando sobre ese alambre y es muy fácil a veces caer en confusión o en autoengaños, a veces incluso por inmadurez, muchas veces yo creo que a veces depositamos también en otra persona, ¿no? Que nos diga por dónde seguir, ¿no? Como que nos autoinstruya. ¿Cómo uno puede ir? Hablábamos antes del discernimiento, volvemos de nuevo un poco a eso, ¿no? ¿Cómo uno puede ir caminando por ese alambre, ¿no? Alambre sin caer en las tentaciones, sin caer en las trampas de la mente, en las trampas del ego, ¿no? Porque es a lo que estamos acostumbrados y a cómo hemos funcionando toda nuestra vida, ¿no? Hasta que empezamos un poquito, nos iniciamos en este camino. La trampa del ego es la gran trampa, Rebeca. De hecho, tú lo sabes, lo sé yo, lo sabemos todos los que estamos, no solo en el ámbito del yoga, del zen, del tantra, del vedanta, un largo etcétera. Todos los que estamos, digamos, serpenteando por los caminos espirituales, descubrimos que hay mucho ego, que es inexplicable, porque yo entiendo que tenga mucho ego un político o que lo tenga una persona que trabaja en televisión o lo que fuere, pero en el yoga, en el zen, en el budismo, lo que nunca se puede tener es ego. Y sin embargo, aflora mucho el egocentrismo, aquello del síndrome de la tarima. En cuanto me subo en una tarima y enseño, viene a mí todo el narcisismo y entonces me convierto en el gran maestro que enseña a los demás. Yo sé, tú no sabes. Y ese ego es el mayor falsario y el mayor enemigo. Y lo mejor que podemos hacer todos en la senda espiritual es ir combatiendo la imagen y también la autoimagen, ir combatiendo la falsa personalidad que se asienta sobre un ego que, repito, es el mayor de los falsarios y el gran obstáculo. No hay que olvidar que uno de los grandes obstáculos en la senda de la autorrealización es la autoimportancia, la arrogancia, el ego. Tenemos que estar muy vigilantes, muy cautelosos para ir descubriendo nuestras reacciones egocéntricas y aquellos que estamos en el mundo no solo de la búsqueda, sino también de la pedagogía del yoga, tenemos aún que vigilarnos más estrechamente para no precipitarnos en el abismo del ego. Por eso, en mi novela El Fakir, pues acabo diciendo, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo y lo que todos tenemos que hacer es seguir aprendiendo y aprendiendo. Es curioso, bueno, tú llevas, claro, llevas muchos años, tienes muchos años de experiencia, de práctica, ¿no? Estamos hablando empezaste muy joven, sobre los 15 años, creo que fue. ¿Y Me está, cómo mira, me está reclamando mi gatito ahora, ¿eh? Ah, qué mono, qué Están bien. bonito. Los gatos son, como sabes, yogis naturales. Se llama Maurice, le hemos puesto este nombre francés, Qué después de bonito. la muerte tan dolorosa de De Emil, mil, que fue sí, mi gran maestro y mi hijo. Ahora tenemos a Maurice. El destino amor. es así, nos lo ha traído el karma. Sí, Pues lo sí. que me estabas diciendo, perdona la interrupción, Sí, no, te que estaba un después de poquito. tantos años, sí. Sigues sintiendo que eres, o sea, a mí muchas veces lo que me pasa es que conforme vas avanzas, incluso a veces
me siento abrumada, ¿no? Cuando te pones enfrente de personas porque dices que les voy a transmitir yo, ¿no? O qué les voy, si madre mía, si esto es tan grande, es tan... Y, ¿no? Y lo poco que yo sé, tú después de tantos años sigues teniendo esa actitud de, ese sentimiento, ¿no? Del aprendiz, del eterno aprendiz. Siempre, siempre lo tengo. Además, considero honestamente y de corazón que el profesor enseña al discípulo, el discípulo o alumno enseña al profesor, igual que la madre hacia el hijo y el hijo a la madre, es una especie de conexión donde nos ayudamos los unos a los otros y lo que debe haber es un sentimiento de apertura. Ahora bien, ¿por qué a veces he criticado, entre comillas, lo que he venido en llamar los pseudo-yogas o el yoguismo? Porque considero que a la gente hay que decirle lo que es. Y de la misma manera que toda una persona le tienes que explicar esto es el ajedrez o es el backgammon. No hay por qué decir el ajedrez es mejor, el backgammon es mejor, pero cada juego tiene su esencia. Pues hay que decirle a la gente lo que es el auténtico yoga y lo que luego serían fragmentos del yoga. Fragmentos. No es lo mismo que tú te leas, Rebeca, una novela entera a que te leas un capítulo. Y muchas veces lo que se ha dado son fragmentos. Ha habido una obsesión desmesurada, desmedida, por ejemplo, por los asanas. Pero es que el yoga es mucho más que asanas. El asana, al fin y al cabo, se puede convertir, si no hay una actitud adecuada, en un simple ejercitamiento o en una gimnasia exótica y acrobática. Hay que ir poco a poco brindando los diferentes lados y ángulos del yoga, el asana, el pranayama, los mudras, los bandhas, la meditación, la concentración y luego algo esencial, que tenemos que llevar el yoga a la vida cotidiana, o dicho de otra manera, el yoga es básicamente una actitud de vida, una actitud de ecuanimidad, de atención, de amor, de sosiego, de tolerancia, porque claro, hay gente que piensa que es un yogi porque un par de veces a la semana asiste a una clase de yoga. O pensamos que los instructores somos yogis. No, yogi es algo muy serio. Yogi es realmente el que realiza el yoga. Luego se puede ser un gran instructor incluso de yoga, un gran Mm. practicante, pero un yogi es mucho más. Como me decía Baba Sivananda de Benares, y yo creo que Ananda de Bananda confluye un poco en ello, los verdaderos yogis ni siquiera se dejan ver, están un poco fuera de la circulación, máxime ahora con esta especie de mercenarismo que ha surgido con respecto al yoga. Sí, eso es cierto. Yo me acuerdo, hay uno de los maestros que tengo en el ashram, Adikariji, él siempre nos dice, ¿eres un yogi o un bogi? ¿No? Eso, qué bueno, vale. Ahora, para no asustar a los occidentales ni a los orientales, hay que decir que el yoga no quiere decir que renunciemos a todo, no somos ascetas, no somos anacoretas, no somos sadhus, pero hay que saber perfectamente modular lo que es yoga, que es control, conciencia, y lo que es boga, que es disfrute sensorial. Pero cuando le preguntaron a Ramana Maharshi a qué debe renunciar un yogi, él dijo a dos cosas solo, a la estupidez mental y al ego. Si uno renuncia a la ignorancia básica de la mente y al ego, ya estamos más cerca de ser yogis. Pero no hay que ponernos etiquetas, cada uno hace lo que puede, vamos a ir aunque no lleguemos y eso es lo importante, estar en la senda con honestidad, eso sí. Y yo creo que una de las cosas que creo que también sucede mucho es que cuando empezamos o llevamos un tiempo a veces idealizamos, ¿no? Idealizamos el yoga, idealizamos a los compañeros con los que practicamos o a lo mejor compartimos este camino, idealizamos a los maestros o a los guías que tenemos, ¿no?
Y una de las cosas que estoy aprendiendo en estos últimos años es que al final todos somos personas, ¿no? Por supuesto. Y es que además idealizar ya es un proceso de inmadurez. Tenemos que vernos todos como lo que somos, inevitablemente seres humanos, si queremos, eso sí, en mejoramiento, en evolución, en el intento consistente por humanizarnos. Pero como decía mi hermano Miguel Ángel, que hicimos juntos un programa una vez por semana en radio sobre espiritualidad, nada menos que a lo largo de 25 años, él siempre decía que todos tenemos los pies en el barro y el techo de cristal. Y lo que tenemos es que tratar de, desde esa humanidad, reconociéndonos, ir poco a poco poniendo en marcha nuestros mejores potenciales anímicos, espirituales, y crecer y desarrollarnos. Nada de resignación fatalista, pero sí aceptación consciente. E idealizar es, repito, un proceso también de inmadurez, de minoría emocional, porque no hay que idealizar, lo que hay es que aprender. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que de unas personas aprendemos unas cosas, de otras personas aprendemos otras, y que no hay que tener esa idea mítica, majestática del maestro con sus luengas barbas, con su presencia, que todo lo impregna de carisma. No, cualquiera puede ser un maestro, como yo he dicho en mi libro Lo que aprendí de mi gato Emil. Mi gran maestro durante 12 años fue mi gato, porque me enseñó ecuanimidad, tolerancia, a no juzgar, a no tener rencor, a estar atento y a la vez relajado. Luego el maestro está en una flor, en un árbol, en un amigo. Ahora mismo en este encuentro encantador, tú eres mi maestra, yo soy tu maestro, porque es también un intercambio de sentimientos y opiniones para ir poco a poco insuflando esa pequeña luz en principio que es la conciencia. Sí, yo siempre le digo a los alumnos que la práctica de yoga tiene que salir fuera de la esterilla, ¿no? Yo siempre digo que la Por esterilla es como supuesto. el campo de entrenamiento, ¿no? Cierto, muy Y bien luego, dicho. eh, conforme tú vas cogiendo un poquito más de fortaleza mental, yo creo que el mejor entrenamiento, la mejor práctica está en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es ahí Es donde que tenemos... exactamente. La gran maestra, el desafío, el reto, es la vida cotidiana. Yo procedo de un modo similar al tuyo. Cuando acaba a veces la clase, les digo a los alumnos, bueno, ahora comienza la clase cuando salgáis, cuando os enfrentéis con una persona grosera, cuando tengáis un problema, cuando surjan las vicisitudes vitales, porque claro, ¿para qué hacemos yoga? Para también conducir esa especie de luz para nosotros mismos y para los demás a nuestra vida cotidiana. Al fin y al cabo, todos nos tenemos, dicho de una manera coloquial, que batir el cobre en la vida diaria. Sí, Bueno, y yo también quiero hacerte alguna consulta y pregunta. Sé que acabas de volver de India. ¿eh? sí, ¿Cómo has encontrado la India? El otro día me entrevistaba hace nada con aquí, paseando por Madrid, con Álvaro Enterría, que tiene una librería y una editorial de textos espirituales en Benares. sí, Y sí. entonces, un poco el hombre también se lamentaba de cómo en esta modernidad materialista la India va perdiendo parte de su carisma, y también comentábamos cómo de alguna manera ahora han surgido tantos charlatanes o embaucadores en el mundo del yoga. Por eso tengo miedo de volver a la India y ver qué rishikesh me encuentro. Así que tú Sí, anticipame yo algo. me acuerdo mucho de ti porque, claro, cuando comentas tu deseo de volver, digo, uff, digo, qué duro, porque, por ejemplo, yo regresé por primera vez después de 3 años, después de la pandemia, ¿no? Regresas y ves el cambio. Y siempre que he ido a India, y a lo mejor ha sido de año en año, he visto ese cambio, ¿no? Vas viendo, y por ejemplo, pues hablando de sitios como Rishikesh, que hoy en día pues Eso. se ha hecho
muy famoso, ¿no? Se le llama la capital mundial del yoga. Pues ves, pues por ejemplo, las comunicaciones son mucho mejores, entonces ese ambiente espiritual, ¿no? Pues tan pronto tienes a los que te vienen los fines de semana de ciudades grandes, que vienen a pasar el fin de semana en plan de fiesta, pues con otros tipos de intereses. Luego, bueno, está construcción y más construcción y más Eso, fíjate. construcción. Escuelas de yoga que te ofrecen formaciones, pues bueno, yo no sé cuántas personas al mes salen formadas en Rishikesh, salen con un Fíjate, título en Rishikesh eso. que supuestamente les acredita, ¿no? para empezar a dar clases. O sea, es que no es ni una, ni dos, ni tres, es que salen cientos de personas al mes. Cientos, cientos, igual que va mucho turismo, ¿verdad? Sí, Ah, ah, exacto. me decía Sí, también Álvaro Enterría que igual que va tanto turismo a Rishikesh, como tú has constatado hace nada, que lo sí, mismo está pasando con Benarés, que es que, sí, claro, todo está evolucionando, pero perdiendo su carácter sacro, su sí. carácter más genuino. Sí, yo, bueno, yo sabes que yo también llevo a los grupos y es cierto que, Exacto. bueno, y paso tiempo allí porque, bueno, pues en Rishikesh pues aún, pues para mí está Surinder que a mí Surinder Sí, me cambió por completo mi práctica de Hatha Yoga. Digamos que tengo como mis dos, tres maestros, el ashram con los que estudio y mi motivación para ir a Rishikesh es esa. Y cuando llevo a los grupos, pues les llevo a los sitios que a mí me han aportado claro. algo, ¿no? Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, el tema del rafting ni lo propongo, ni lo propondré, ¿no? Me parece que esté sentado ahí a orillas del Ganges. Es que la última vez que estuve eso parecía ya un parque acuático de de Zodiacs que Sí, había. Entonces da mucha pena, ¿no? Da mucha pena ver como un sitio tan, porque sigue teniendo esa esencia, sigue teniendo ese encanto y la gente que va por primera vez lo percibe, ¿no? Nosotros vivimos un poquito el desencanto porque a lo mejor lo hemos conocido de otra manera, pero las personas que van por primera vez sienten ese impacto de Rishikesh. Pero pero sí, fíjate que te contaré una anécdota. En 1972, cuando estuve entrevistando al presidente de la Ramakrishna Mission en Calcuta, él le dije que iba a Rishikesh y me dijo, oh, Rishikesh ya no es lo que era y se condolió. Y estamos hablando de 1972. sí, Imagínate ahora, 50 años después, claro, cómo es Rishikesh. Yo he viajado luego una docena de veces a Rishikesh, pero cada vez lo he visto, sí, más deteriorado. Un parque temático espiritual muy híbrido, muy mezclado. Y luego tú lo acabas de decir con toda honestidad y valentía, que se forman miles y miles de personas que se acreditan con un simple título que se ofrece allí, pues como el que está vendiendo simplemente, pues no sé qué decir, de la manera más tosca, pues churros ya, porque claro, es que certificado de 50 horas, de 100 horas, de 200 horas, de 400 horas. Claro, toda esa proliferación de tener tu título, que se ha convertido un poco como en el Camino de Santiago, que te den el certificado de que has recorrido el camino o cuando llegas al Everest, que te den un certificado de que has llegado a la cima del Everest, todo ello lo que hace de alguna manera es, por un lado, promover el mercaderismo más burdo de la pseudo espiritualidad. Pero por otro lado es que poco a poco se va generando tal masa, y tú lo sabes muy bien por tu experiencia, tal masa de profesores de yoga que al final, esto está demostrado, hay más profesores que alumnos, pero muchos más profesores que alumnos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Ayer, por ejemplo, estaba yo firmando antes de ayer en la Feria del Libro y me llegaban muchas personas que han tenido que cerrar su centro de yoga porque ya hay tantos centros, hay tantos lugares donde se da yoga, macro gimnasios, peluquerías, lugares de estética, que al final es imposible. La mayoría de los centros no pueden sobrevivir. Es que no pueden tener ni una persona
para que limpie el centro de yoga. Mm. Sí, 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 sí que es, a ver, es cierto que eso está pasando. Yo, de hecho, me acuerdo, además por experiencia propia, la primera vez que llegué a Rishikesh, que además yo llegaba un poquito antes de viajar por primera vez en India, me acuerdo que me leí todos tus libros de India, me preparé un poco de esa manera. Entonces yo, en aquel momento, mi intención, lo único, yo quería saber más del yoga, quería profundizar más en el yoga, pues de las 2 clases a lo mejor a la semana que podía estar haciendo aquí en España. Quería un poquito conocer esos orígenes y esas raíces. Y yo me acuerdo que entraba a muchas escuelas y me ofrecían formaciones y yo en aquel momento ni pensaba en ninguna formación, ni pensaba que mi vida pues daría el giro que luego ha dado, ¿no? O sea, yo solo quería conocer más el yoga y me llamaba la atención porque es que me acuerdo además en una escuela que incluso me llegaron a poner el libro delante y yo que no es esto lo que busco, yo buscaba un poquito tocar más él, ¿no? Luego, pues bueno, la vida me ha ido llevando, pero reconozco que el título no es nada, que el título realmente no te acredita nada. No, El- porque claro, imagínate qué contrasentido si le pidiéramos un título a Buda, Mahavira, a Ramana Maharshi, a Shankaracharya, a Ramakrishna, pues claro, es un sinsentido. Pero lo que pasa es que hablaba en esta ocasión con uno de mis editores, Agustín Paniker, de la editorial Kairos, Mm, y él me decía que en todas las épocas ha habido mucho caradura, embaucador, charlatán en el mundo de la espiritualidad, que esto no es nuevo, que es de todas las épocas, pero claro, dice que ahora moviéndose la de millones de euros o de dólares que se mueven, han aumentado mucho más los charlatanes y los embaucadores, pero tú antes has utilizado la palabra clave, discernimiento, y lo que tenemos que hacer, sea en Rishikesh, en Madrid, sí, en Barcelona, donde sea, es discernir. Y me decía Baba Muktananda que hay que poner a prueba al maestro, que no hay que caer en la superstición, el maestro es el maestro porque sí, no, también hay que refrentar y poner a prueba al maestro. sí, eso es cierto. O sea, pasa en Rishikesh, bueno, pasa en India el tema de las, pero también, bueno, pasa hoy en día, pasa también en Occidente, ¿no? Todo el tema de las formaciones. Además, es que hoy en día existen hasta formaciones de yoga nidra, ¿no? ¿Qué dices? Yoga nidra, sí, 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 porque ¿sabes lo que sucede? Se están buscando siempre las maneras de los desaprensivos, buscan las maneras de rentabilizar el yoga. Y entonces, pues durante una época, por lo menos en Madrid, también se puso muy de moda, sin llamarle yoga, el hacer el Uddiyana Bandha y el Nauli, solo buscando una finalidad, quitar grasa del abdomen. Otros practican el hot yoga, el yoga caliente, pero con una sola finalidad endurecer los glúteos, sudar y adelgazar. Entonces, claro, ha ido surgiendo una especie de muy grave tergiversación e incluso me atrevería a decir prostitución del yoga y ha dado lugar al pseudo yoga, que nada tiene que ver con el yoga original, claro. sí, pero es cierto, a ver, yo pienso, no sé si es a lo mejor porque quiero ser muy optimista, pero yo pienso que la persona que de verdad busca llegará un Sí, momento, exacto, y llega un momento que todo eso lo va a dejar, ¿no? exacto. Y, y yo quiero pensar, no sé si me equivoco, pero ojalá que esto también es una moda como muchas modas más que han venido a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces, ahora, no sé, o yo lo que veo desde fuera, no hay, sobre todo con todo el tema de las posturas, es muy llamativo ver personas flexibles, ¿no? Capta mucho la atención, pero cuando no hay nada más, eso por sí solo no se puede sostener. Quiero decir No, efectivamente. Y entonces es- yo creo que al final toda esta moda también pasará y el yoga, como ha sido tradicionalmente, como se ha ido transmitiendo con su esencia, con lo que de verdad es, ¿no? Como ese método de transformación, de conocimiento de quién soy yo, eso yo creo que perdurará. Yo creo que eso seguro. nos... Seguro, Mm, además,
Fíjate, Rebeca, las modas tienen un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que extienden, difunden una enseñanza. Lo mismo pasó con el Zen. Es que el Zen pasó lo mismo y con el budismo y la Vipassana, etc. Ahora, hay un lado muy negativo, oscuro, casi siniestro, y es que las modas hacen que muchas veces la genuina enseñanza se desdibuje, se tergiverse, incluso se corrompa. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que llegará un momento en que las personas se darán cuenta que no se trata de ser el más flexible del cementerio, que no se trata de ser un acróbata o un gimnasta, que el yoga es mucho más que calistenia. Y entonces empezaremos a reencontrar y a velar por el auténtico yoga y recuperaremos la esencia del yoga. Yo en ese sentido, también como tú, estoy convencido que eso antes o después ha de pasar. Sí, yo creo que sí. Te quería preguntar sobre, hay una palabra que yo creo que hoy en día nos cuesta mucho utilizar, pero creo que cuando uno empieza un camino espiritual, como puede ser el yoga, creo que es importante y nos cuesta mucho hoy en día hablar de la disciplina. Sí, la disciplina es todo. Fíjate, aquí vuelvo a Buda cuando se dirigió a sus discípulos y les dijo, no conozco nada tan valioso ni tan necesario como el esfuerzo para combatir la pereza, la indolencia, la apatía. ¿Qué hay sin esfuerzo? Hoy en día hay una corriente que yo creo que yo diría, me atrevería a decir, sin herir susceptibilidades y con todo respeto, que es una corriente para holgazanes espirituales, que es el llamado Neo-Vedanta, que nada tiene que ver con el Vedanta tradicional clásico. Hmm. ¿Qué hace el Neo-Vedanta? Te ofrece atajos para llegar al cielo, tú ya estás iluminado, tú eres ya la conciencia plena, tú eres ya Dios, no. Para llegar a eso, para reconocer nuestra conciencia crística o búdica, hay que realizar indudablemente un gran trabajo, hay que seguir ese sadhana, esa disciplina o ejercitamiento espiritual para ir transformándonos. Ya sea aquel viejo adagio que dice, en el bloque de mármol ya está la escultura, sí, pero tiene que ir poco a poco el escultor esculpiendo para hacer la escultura. El yoga requiere básicamente, y esto bien lo señala Patanjali, por un lado, disciplina o esfuerzo y por otro lado, desapego. Y esto es esencial. El yoga en ese sentido no es para holgazanes. No se aprende a meditar sin meditar. No se familiariza uno con el hatha yoga si no lo practicas y así sucesivamente. Luego, no hay que sentir la palabra disciplina como provocativa, sino saber que es una amiga y que es lo que nos va a ayudar a transformarnos y que si hay motivación seremos capaces de seguir esa disciplina y si no, claro, no la seguiremos nunca. Sí, esa falta de disciplina yo creo que a veces hace, ¿no?, que muchas veces vayamos probando de un sitio a otro. Yo le Sí, llamo el picotear. exacto. Y yo le llamo el hacer hoyitos para Sí, encontrar agua, pero claro, haciendo 100 hoyitos no la encuentras, haces 2 o 3 o sí. Entonces, eh, como todo en esta sociedad, es ese sentido, anhelo de la inmediatez. Si no consigues algo en un mes, en un fin de semana, te desanimas y lo dejas. Y claro, el yoga, pero como cualquier otra disciplina, exige práctica, también necesita disciplina. Fíjate, un músico, un bailarín, un pintor, todo requiere un esfuerzo, un sadhana, indudablemente. Pero hoy en día se menosprecia un poco ese sentido del esfuerzo, ese sentido de la disciplina, sin darnos cuenta de que a esfuerzos más totales, resultados más totales, a esfuerzos más parciales, resultados más parciales. sí, y pasa también un poco, no sé si tú piensas lo mismo, pasa un poco con, a ver, el yoga, evidentemente,
como sociedad, como seres humanos vamos evolucionando, ¿no? Pero hay un cuerpo de unas enseñanzas que estamos hablando de enseñanzas, ¿no? Pues como bueno, los Yoga Sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita y los Upanishads, que, que al fin y al cabo yo creo que son los pilares sobre lo que todo esto se sustenta y aunque tienen miles de años, siguen siendo muy actuales cuando tú las lees, ¿no? Realmente Sí, no ha cambiado nada. a lo que tú dices, querida Rebeca, yo añadiría también las enseñanzas, deberíamos incluir, de los dos más grandes yogis de la India, que no han sido a veces suficientemente reconocidos, pero que incluso científicamente están considerados los dos más grandes yogis de la India, que son Mahavira, el fundador del jainismo, y Buda, el fundador de la enseñanza budista. No hay que olvidar que ellos, fíjate, eran heterodoxos, o sea, se salieron de la ortodoxia, se salieron del hinduismo y del brahmanismo para trabajar sobre sí mismos más allá de creencias, de ideas, de castas, de doctrinas impuestas. Tenemos también que incluir en la enseñanza del yoga las enseñanzas, los métodos de estos grandes yogis. Por eso yo ya apuntaba antes que el yoga no se lo puede apropiar el hinduismo, porque en realidad el yoga ha pertenecido también a todas las clases de renunciantes que daban la espalda a la ortodoxia hindú, es decir, que trataban de ir más allá del ritualismo, por ejemplo, de los Vedas, y que se daban cuenta de que lo más esencial no es el rito, no es el sacrificio, no es la liturgia, sino el convertirnos en, digamos, laboratorios vivientes y trabajar dentro de nosotros. Cuanto más podamos incluir enseñanzas liberatorias también en el yoga, tanto mejor. Y cuanto más podamos, Rebeca, sobre todo, independizarlo de una tradición religiosa, sea Ujú. el brahmanismo, el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el sufismo, el taoísmo. El yoga es transreligioso, igual que el yoga es transteísta. Hay gente que se asusta, y tú lo habrás experimentado, cuando llegan al yoga y se les quiere imponer un concepto de Dios cuando son personas que no tienen la necesidad de manejar mental o emocionalmente una deidad o un Dios. No, el yoga está abierto para todos los cultos o para ningún culto, porque yo creo que ha pasado una cosa, Rebeca, en el yoga que es, digamos, mala para el entendimiento del yoga en dos vertientes. Una, que ha sido esa especie de tendencia casi neurótica a convertir el yoga en una gimnasia, en una calistenia, porque es cierto que en el yoga hay mucho, a partir del siglo XIX, de gimnasia europea, Así gimnasia es. de distintos países de Europa. Y por otro lado, esa otra tendencia a un yoga, voy a decirlo así, demasiado edulcorado por el teísmo, por el rito, por las tendencias religiosas o pseudo religiosas. El yoga, yo creo, por su propia grandeza, tiene que ir más allá de esa concepción puramente fisiológica del yoga, o también esa otra concepción que es la concepción religiosa o pseudo religiosa, porque hay muchas personas que llegan muy lejos en la senda del yoga, pero sin esa necesidad o concepto de unir sí mismo con el ser superior, que eso es yoga, yugo. Pero también hay otra clave del yoga a través del Sankhya, que es todo lo contrario, separarme de tal manera de todo lo fenoménico que me vuelvo totalmente independiente. Por eso el Ujú. yoga, yo creo, es para todas las ideologías o ninguna. Sí. Yo creo en este caso tenemos, bueno, estás hablando y
me viene a la mente Krishnamurti, ¿no? Que yo creo que Sí. fue en el siglo pasado, creo que fue un gran defensor de todo lo que tú estás diciendo, Sí, ¿no? Krishnamurti y muchos otros, te diré por qué. Porque se puede estar muy avanzado en espiritualidad y no ser religioso. Y se puede ser una persona muy religiosa aparentemente y no ser espiritual. Si entendemos por espiritualidad, como decíamos al principio de nuestra entrevista, esa especie de impulso, de anhelo por mejorarme, desarrollarme, evolucionar, perfeccionarme y humanizarme. Eso por un lado. Y por otro lado, porque el yoga está más allá de cualquier limitación de ideología religiosa o de cualquier orden. Igual que te digo una cosa, me duele muchísimo cuando veo que los políticos en India instrumentalizan también el yoga políticamente. Es que, por favor, el yoga está mucho más allá de la política y como dijo Krishnamurti, ya que le citas, ningún político o casi ninguno es de fiar. Entonces, tenemos que recuperar esa grandeza del yoga de que incluye todo, pero no se puede dejar incluir por nada. Por ejemplo, Krishnamurti era un hombre muy, muy espiritual, pero no creía, claro, en las instituciones religiosas o en las iglesias organizadas, porque al final, ¿qué sucede? Que tanto nos imponen sus creencias que nos adherimos a esas creencias en detrimento de nuestra propia evolución interior. Por Sí, otro lado, por otro lado, yo también te quiero preguntar algunas cosas. dime. Yo siempre te he tenido un gran cariño y las veces que has venido al centro de yoga y he visto que eres una fantástica hatha yogi y que también meditas muy, muy bien, con gran inmovilidad, la postura que es esencial. Lo que te quiero preguntar es que si has indagado un poco en esta especie de mezcla que se dio a partir del siglo XIX entre la gimnasia sueca, la gimnasia finlandesa y el hatha yoga. Ahí el hatha yoga perdió mucha de su esencia porque, por ejemplo, ahora ya está más que demostrado que el saludo al sol es una actitud gimnástica que está bien a quien le pueda servir, pero que no tiene que ver nada con el verdadero hatha yoga, igual que muchas asanas que no tienen nada que ver con el hatha yoga ni están refrendadas en los textos de hatha yoga. Eso es cierto, ¿no? De hecho, bueno, el Hatha Pradipika solo son 15 posturas, si no me Claro. equivoco. No, no he indagado mucho, he oído cosas, he leído alguna cosita, pero es cierto que en ese sentido no he indagado mucho. ¿Sabes, Eh, Rebeca? Rebeca, tú y yo que adoramos la India es mi sí, segunda patria, he viajado a ella en 99 ocasiones, no entendería mi vida sin la India, pero hay que decir las cosas como son. ¿Sabes quiénes fueron los primeros traidores a la enseñanza del yoga? Aquellos primeros maestros, entre comillas, que ujú, llegaron a Estados Unidos y que comenzaron a mostrar un yoga solamente físico, gimnástico, que incluso lo prostituyeron para rentabilizarlo organizando campeonatos de asanas, que es sí, increíble, pero eso sucedió. Y esos fueron indudablemente los primeros que de alguna manera empezaron a desdibujar el auténtico yoga, porque se dio un fenómeno muy curioso en la India. Muchos culturistas, yo he conocido bastantes, muchos culturistas para ganarse la vida empezaron a dar clases de yoga metiendo sus técnicas de culturismo en las clases de yoga, de tal manera que hoy en día sería muy difícil saber qué posturas son realmente hatha y qué posturas han sido incorporadas o qué ejercicios por los culturistas. Por eso también a veces es necesario que no nos obsesionemos con esa enorme proliferación de posturas que ni aparecen en los textos. Porque fíjate, pasé hace unos días por el escaparate
de una librería y estaba expuesto un libro que decía 2000 posturas de yoga. Bien, ¿cuántas vidas hay que vivir para dominar 2000 posturas de yoga, no? Y además, ¿sabes Sí, qué decía Ramana Maharshi? Que al final la mejor postura es la quietud Savasana. mental y quietud mental. Sí, Y todos, ya que dices de Savasana, todos vamos a acabar en Savasana, eso no cabe duda, en sí. la postura del cadáver. Sí, yo creo que lo importante es tener claro cuál es el propósito del Eso, Hatha Yoga, ¿no? El, sí, el Hatha Yoga simplemente lo único que trata es de reequilibrarnos a nivel físico, fisiológico, energético, ¿no? exacto. En- Energético, muy importante, pero es que Rebeca, infinidad de profesores o escuelas no consideran para nada ese lado energético importante del Hatha Yoga, que no hay que olvidar que nace de la mano de los llamados Nata Yogis en el siglo XV, que eran los grandes expertos de lo que yo me atrevo a llamar el mapa energético del cuerpo humano. Ese mapa energético es importante de la misma manera que hay que entender que esa silueta, que es la sana, esa silueta corporal, es también para lograr una silueta, una actitud mental y emocional, porque si no le damos esa actitud a las posturas de yoga, ¿qué diferencia hay entre hacer pesas o natación o cualquier deporte si no tenemos una actitud adecuada? Por eso yo creo que tenemos todos que abogar por un hatha yoga que de nuevo recupere la actitud mental al llevar a cabo las prácticas. A veces ha habido alumnos que me han dicho, Ramiro, y si hago las posturas viendo una telenovela, me dan resultado. Yo les he dicho, si estás haciendo el Bhujangasana viendo una telenovela, elasticidad de espina dorsal te da, pero ¿qué más te ya da? está, Nada más, claro. nada más. Por eso yo creo que el Hatha Yoga es como una herramienta que tú tienes, ¿no? Para tú Total. reordenarte todos los días y Una reequilibrarte gran todos los días. herramienta, una gran herramienta. Yo llevo dando clases de Hatha Yoga 60 años y por eso me duele tanto que a veces se pervierta esta maravillosa herramienta que es una ayuda más y valiosa, el llamado trabajo consciente sobre el cuerpo para llegar a la mente. Lo que dicen los antiguos textos, ya has citado uno de ellos, el Hatha Yoga Pradipika, que es que el Hatha Yoga es una escalera para llegar al Raja Yoga. Sí, además el Hatha Pradipika es muy claro, o sea, tiene ciertos versos Exacto. que son muy claros, ¿no? Respecto a eso. Y es curioso porque según cómo practicamos ahora que hablamos del Hatha Yoga, ¿no? O sea, bien podemos conseguir ese objetivo del que se trata o bien podemos convertirlo en nuestro mismo obstáculo a ese proceso de desarrollo, Qué ¿no? bonito. Porque Eso que has dicho es muy importante a tener en cuenta, que el cuerpo puede ser una gran ayuda liberatoria, pero lo que tú has dicho y lo quiero subrayar, se puede convertir en un obstáculo, porque si lo que nos despierta es ese apego al cuerpo, esa obsesión, ese culto al cuerpo, estamos incurriendo en el no yoga en lugar de en el yoga. y además, o sea, ese apego y además el ego, ¿no? Que es lo que Uy, queremos ir redimiendo, estamos eso justamente es tremendo. alimentándolo Sí, constantemente, ¿no? cuando estás haciendo una postura y estás mirando al compañero a ver si lo hace más o menos, esa es la competencia que hay que evitar como sea en el yoga, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí tenemos todos trabajo que hacer porque de Mucho, alguna manera hemos sido educados, pues bueno, en la competitividad, en el, sí, en el total. autoesfuerzo, ¿no? En esa Sí, entonces tenemos que ser, o sea, esto empieza por nosotros, ¿no? sí, Pues, totalmente. Por eso te decía que lo primero para un buscador espiritual es el trabajar mucho sobre sí mismo para evitar sus reacciones egocéntricas, para ir poco a poco superando, al menos debilitando la imagen, la autoimagen y, como dice el yoga, el tratar de ir desprendiéndonos de lo que es la personalidad adquirida
para poder recobrar nuestra auténtica identidad. Otra Sí, cuestión que ya hablaremos, porque claro, son tantos los temas que podemos hablar, que hablaremos sí, en una futura entrevista, es la necesidad, Rebeca, de ir recuperando la inmovilidad y la inquietud. No olvidemos lo que decía Patanjali, que lo tomó de otros maestros, pero es igualmente muy importante cuando dice que en la medida en que vamos inhibiendo nuestros procesos mentales es cuando nos establecemos en nuestra naturaleza real. Luego hay que combinar, sí, el movimiento, pero también con algo muy importante que se ha aprendido en el yoga, el no movimiento, aprender a ser totalmente estático, aprender a colapsar. La dinámica de los sentidos, de las ideas, del pasado, del futuro, para que podamos inmiscuirnos, adentrarnos en lo más hondo de nosotros mismos. cierto. Y volviendo al buscador espiritual, sobre todo cuando empezamos, al menos un poco por mi experiencia, ¿no? Esa búsqueda al principio es muy difícil por muchos sentidos, ¿no? Uno, porque de alguna manera es como que el mundo te da la vuelta, es como un proceso de desaprendizaje muy grande, ¿no? De muchas creencias que tú tenías, se pone un poco todo del revés, por decirlo de alguna Sí, manera. se da un poco la vuelta a la vida interior, por lo menos, ciertamente. Es muy difícil porque, claro, hay muchas cosas que descubrir, que aceptar, no rechazar, incluso que abrazar, pero que luego ir transformando. Ese autodescubrimiento, ese autodesenmascaramiento puede llegar a ser enormemente doloroso porque uno descubre sus pretextos, sus justificaciones, sobre todo los autoengaños, y encarar todo ello requiere gran coraje, gran intrepidez o valentía psicológica, pero es la única manera de hacerlo y como me decía hace muchos años un mentor de yoga que ya murió, es que el camino espiritual a veces es un camino de sangre en el sentido de que cuesta trabajo, de que no te viene dado, también cuesta trabajo, pregúntale a un alpinista escalar a la cima de una montaña, pero es un trabajo que tenemos que recibir con gusto porque es el que nos va a ayudar a transformarnos y en suma a realizarnos. Yo siempre a los alumnos les digo que hay que atravesar el desierto, que no queda No, otra que no, atravesarlo. por supuesto, aquí podríamos hablar, fíjate, de las noches oscuras del alma. A veces me preguntan en las clases de meditación, Ramiro, ya que nos has hablado de las noches oscuras del alma, tú las has pasado y digo, es que una tras otra, o sea, que es que la búsqueda interior es una búsqueda indudablemente muy difícil porque te hace discernir cosas que a veces por la lucidez propia que te da el discernimiento son dolorosas, son hirientes. Es más fácil tener conciencia de lechuga, pero si uno siente ese llamado interior, ¿qué puedes hacer? Ya no hay marcha atrás, simplemente se pone Sí en que marcha ese mecanismo y tienes que seguir y seguir buscando. Ahora bien, hay veces que como el que va ascendiendo una pendiente, hay que parar. ¿Para qué? Para tomar resuello, pero no hay que pensar que es un estancamiento, ni hay que desfallecer. Uno toma resuello y luego de nuevo vuelves a caminar con más prestancia y con más ánimo. Yo diría que aquel adagio del Tantra, que el mismo suelo que nos hace caer es en el que tenemos que apoyarnos para incorporarnos y que no debe haber lugar para el desfallecimiento. sí que es cierto. Sí, y además que nunca, sobre todo los primeros años son los más difíciles, ¿no? Porque yo creo que es ese desenmascaramiento de la Eso personalidad que es. tú has creado. Sí. Y luego hay gente que en esos primeros años o primeros meses se vuelve excesivamente severa en el juicio
hacia los que no practican yoga Mm. o no despiertan su conciencia o no siguen una enseñanza. Y este es un error gravísimo, porque uno no tiene que juzgar. Precisamente el yoga lo que nos lleva es a no juzgar, y lo que yo siempre decía en muchas conferencias a propósito de mi amado gatito Emil es quien más me quiere porque nunca me juzga. Pero el ser humano tendemos a juzgar y polemizar y crear controversias inútiles. No, simplemente uno cuando asume una senda de autorrealización encontrará personas más afines y otras menos afines, incluso dentro de la familia, de su círculo de amistades, pero eso no quiere decir que tengamos que criticar o crear conflicto con los que no tengan nuestras mismas ambiciones espirituales. Es cierto que yo creo que una de las cosas que más, al menos por mi experiencia, ¿no? Y un poquito por lo que veo pues, con personas que a lo mejor hemos hablado de esto, el no juzgar es una de las cosas que más Esencial. constantemente tenemos que estar trabajándonos. Esencial. Y sobre todo en esos primeros meses o años, cuando seguimos una senda de autorrealización, empezamos como a apartarnos de los que no tienen nuestros mismos ideales o no nos sentimos comprendidos o tenemos esa necesidad compulsiva de que nos comprendan. No, por favor, la senda de la autorrealización, como decía el mismo Buda y los sabios antiguos, se lleva a cabo como el elefante en solitario, que encuentras personas para caminar codo con codo, fenomenal, pero si no, no te dejes condicionar, no vas a sacrificar tu círculo de amistades porque no piensen o tengan los mismos ideales que tú. Cada día me escribe más gente y me dice, es que me siento muy solo desde que comencé la meditación, la búsqueda interior, porque no encuentro personas afines. Es que no tienes por qué tener esa necesidad de encontrar Mm. personas afines si precisamente estás en el yoga, en una senda de autodesarrollo, es para aprender a agarrarte, a asirse a ti mismo, a ser tu propio refugio, tratar con todo el mundo, cualesquiera sean sus creencias o sus opiniones. Sí, lo que pasa que yo creo, Ramiro, al principio, al menos yo lo viví así, es cuando tú empiezas y empiezas un poco, pues porque surge, como hablábamos antes, ¿no? Y vas pues un poquito, yo por ejemplo empecé mucho con el budismo y de hecho me sigo sintiendo muy cercana al budismo porque me dio mucho en aquella época y tengo amigos de aquella época. Entonces empiezas un poquito, vas aquí, pruebas aquí, ¿no? Es un poco que como que vas hasta que un poco tú vas encontrando tu camino y vas diciendo es por esta dirección, ¿no? Tener una persona que en esos momentos, pero claro, tiene que ser una persona evidentemente que ha recorrido ese camino ya o lleva o va un poquito más por delante que tú y al mismo tiempo es honesta, que yo creo que es lo más difícil de encontrar, ¿no? Una persona que a lo mejor, yo sé que a ti la palabra maestro o gurú, No, ¿sabes lo que pasa? Mira, se ha dado tal farsa de los maestros, de los gurús, que yo rechazo ese término porque también yo me considero siempre un aprendiz. Entonces yo no soy un maestro, soy un profesor, soy un instructor, soy un intermediario gnóstico, como diría Jung, que lo que me han regalado, lo regalo. Me siento en esa necesidad y en ese deber y en ese placer de todo aquello que he recibido desde que yo tenía 15 años de vida, que es cuando encontré el yoga, trato ahora de ofrecérselo, brindárselo a los demás. Pero no es que yo rechace ni mucho menos al maestro. Yo he sido un cazador de hombres santos, así se me ha llamado, y he entrevistado a todos los grandes yogis del siglo pasado, mujeres y hombres en India, en Sri Lanka, en Nepal, en tantas partes, ¿no? Porque siempre he entendido que todo aquello que nos brinden de sabiduría son caminos y luces que se nos están entregando. Pero al final uno es su propio maestro y uno es su propio discípulo, y el verdadero maestro no es el que te hace rendirle obediencia ciega y abyecta. El verdadero maestro es el que te da las claves
y las herramientas para que tú te conviertas en maestro. A veces hay gente que encuentro que tiene tal sed de maestros que les digo, bueno, si tanto quieres un maestro, conviértete a ti mismo en un maestro, porque luego no se puede estar con los brazos cruzados mientras no aparezca el maestro. Y por otro lado, Rebeca, Sí. una cosa es un instructor, otra es un maestro realizado, claro. Mm. Todos necesitamos instructores para aprender un idioma, para aprender a tocar un instrumento, para aprender a Mm. jugar al tenis, todos. Pero claro, el problema es cuando el instructor se desafora su ego y se cree ya un maestro realizado que te puede imponer, que te puede dirigir tu vida, hacer tu guión vital. Eso es lo que tenemos todos que evitar. Por eso lo ideal es encontrar, tú has utilizado la palabra exacta, honestidad, maestros o instructores o guías, pero que sean honestos. Sí, yo creo que tenemos que saber, ¿no? Hasta dónde podemos aconsejar, hasta dónde y qué se nos escapa de nuestro conocimiento o nuestra experiencia actual, Exacto, ¿no? y además esto, que el verdadero maestro lo que te estás dando todo tipo de enseñanzas y métodos para que tú recuperes tu maestría interior, no para que dependas de él, porque si no es como ese psicoanalista deshonesto que te puede tener 20 años Sí, extendido en el diván y que nunca te da de alta. Claro, el falso maestro lo que quiere es agarrarte y no sí, soltarte. El verdadero maestro lo que quiere es ponerte alas de libertad y que cuando tú puedas vueles ya con entera libertad. sí. Yo volviendo un poquito a India, que es más donde he tenido esta experiencia, ¿no? O sea, ves cuando una persona, cuando estás ante un maestro, que no es fácil encontrar un maestro, ¿no? Pero cuando estás ante esa persona, porque no trata de convencerte de nada y a veces Es puede nada, ser, por ejemplo, nada. Swami Anandadevananda puede a veces ser incluso muy rudo, ¿no? O sea, Sí, puede ser muy, es muy rudo, ¿eh? Lo es a sí, veces. sí. Y luego al mismo tiempo, que creo que te lo dije en un mail, ¿no? Tiene esa amabilidad o ese Sí, cariño, ¿no? Pero cuando te exacto, tiene que, exacto, a mí, por ejemplo, el día que me fui a despedir, me dijo lo mismo, le dije, Swami, ¿qué consejo me da? ¿No? Y su consejo fue, medita. Y además me dijo muy enfadado, exacto. bueno, no estás meditando lo suficiente. Claro, eso es. Todos de alguna manera hemos recibido ese Sí, consejo, pero sí, tenemos que practicar y luego el sí, mejor consejo que nosotros podemos dar a los demás efectivamente es este: medita, porque sí. luego cada uno tiene que ir encontrando por sí mismo y en sí mismo esa última realidad que no es transmisible en palabras ni en ideas. Sí, eso es cierto. Y luego están pues esos maestros, ¿no? Que ves que como te intentan captar, como empiezan de alguna manera, tratan de... Claro, porque ha surgido un gran comercio y entonces, pues igual que un vendedor de electrodomésticos Sí, intenta captarte, han surgido ahora, han proliferado estos maestros, entre comillas, que intentan captarte y que están haciendo de su exposición un negocio y no hay nada realmente vocacional. Eso está pasando, yo creo, en todo el mundo. Da lo mismo Nueva York sí, que Rishikesh, que cualquier lugar del universo. sí. En Tiruvannamalai, por ejemplo, que yo sé que tú también eres un enamorado de Tiruvannamalai, sucede un poco lo mismo. Ahí, Es, pues, ¿sabes? La época, la temporada alta que es invierno, ¿no? Suelen ir maestros muy buenos, pero claro, también hoy en día hay mucho maestro realizado, ¿no? Que dices, pero ese es el gran problema. Si es que, mira, sí, en cuanto un maestro te diga que está realizado, trata de huir de él como de la sí, peste, sí, porque el sol no necesita cada mañana autoproclamarse y decir: aquí estoy, voy a daros mi mm, luz y mi calor. Lo hace sin autoproclamarse. La flor nos da su aroma sin decir: soy una rosa y te voy a dar mi aroma. mm, El maestro que dice que está autorrealizado, ese maestro está lo más lejos que se pueda imaginar de la autorrealización. sí, Y hay un libro de Alan Watts que ya se llama
el maestro, el gurú tramposo. Y es que, como he conocido tantos gurús, sé que todos utilizan los mismos argumentos, las mismas palabras, las mismas trampas, los mismos cebos para captar al discípulo. El verdadero maestro es que no necesita nada de eso, pero claro, en la India se han convertido determinados lugares por su tradición, larga tradición espiritual, como Tiruvannamalai, en centros a los que acuden como abejas a una colmena muchos charlatanes y muchos embaucadores. Ahí de nuevo tenemos que volver a discernir, hay que utilizar el viveka, el discernimiento, para ver si ese maestro te ayuda o te desayuda, porque el problema de un maestro no acorde a tus ideales es que en lugar de ayudarte te puede desayudar, te defrauda. ¿Y cuánta gente, Rebeca, habrá abandonado la senda espiritual porque han encontrado maestros que no lo eran, se han desencantado y se han ido del yoga y del zen y de la vipassana y de tantas otras cosas? Sí, eso es lo que yo más siento, ¿no? Cuando Pero es pienso de así, que es es así. esa decepción, ese desencanto que a lo Claro, mejor esa, si tú sabes, Rebeca, claro que lo sabes, la de gente que ha ido a un macro gimnasio, que ha empezado a hacer yoga, que al mes ha dicho, pero esto es yoga, y se ha quedado totalmente desencantada y ya no se ha dado a sí misma Mm, otra oportunidad. Y cuando hablas con ella 10 años después, te dice, sí, empecé a hacer yoga en un gimnasio, pero no me gusta el yoga y tal, porque claro, no era yoga. Es como el que cree que está recibiendo un alimento y resulta que le están dando otro alimento. Por eso, sí. discernimiento, ser maduro, indagar un poco, porque también el que va a seguir una disciplina tiene un deber y un derecho, que es indagar. A mí hay gente que llega al centro de yoga y me dice, explíqueme esto. Le digo, no, yo no le explico nada, porque es que si usted está yendo a un sitio y ni ha mirado en internet que puede ser el yoga, y a cada uno tuviéramos que explicarle y darle una lección de yoga, eso es imposible. O quien llega y me dice, Ramiro, convénzame. Le digo, vaya, sí, yo no convenzo a nadie. Basta que usted me diga que le convenza, lo que quiero es que se vaya, claro, porque es que eso está pasando constantemente. Tú fíjate el daño que están haciendo a los centros pequeños y honestos Mm. los macro gimnasios de yoga. Es que eso, que ni es yoga ni es nada, porque en cuanto no hay actitud, ya no hay yoga. Eso es lo que hay que considerar. Si tu actitud es la del campeón, la estampa del campeón, el triunfar haciendo los asanas, cada día asanas más difíciles, el hacer asanas en un trapecio, en una barra, etcétera, es que entonces haz otra cosa. A mí me parece muy bien. Haz yoguismo, pero eso no es yoga. Mm, sí, eso es cierto. Sí. Luego, también es cierto lo que tú dices, ¿no? Que conforme vas avanzando y vas practicando, a mí no me gusta hablar del maestro interior, pero sí que es cierto que esa intuición se va Sí, sí. despertando. No, y además el maestro interior al fin y al cabo es eso, es intuición, es un punto de visión más claro, un golpe de luz que te permite ya también ir encontrando tú los mejores senderos dentro de la senda hacia la Sí, realización. sí, y yo creo que ahí entonces el cuidado, ¿no? Porque aquí hay que estar siempre atento, ¿no? Porque digamos que los riesgos vienen siempre, yo creo que ahí es el no caer en el autoengaño, ¿no? Sí, autoengaño, autocomplacencia y negligencia, ¿eh? Que no Mm, queremos indagar, que no queremos buscar, que queremos que todo nos lo den hecho, que nos fiamos muchas veces de las apariencias, que tomamos por oro lo que simplemente es bisutería. Hay que distinguir entre el buen diamante y lo que es cuarzo. Y entonces eso muchas veces no nos sentimos capacitados a hacerlo, pero simplemente por inercia, porque nos hemos acostumbrado a todo también
recibirlo sin el menor esfuerzo. Lo que decía el gran psicoterapeuta Erich Fromm es que nos hemos acostumbrado a no hacer esfuerzo en nada, ni llevar a cabo el discernimiento, ni la indagación. Y entonces, claro, ese sentido también de todo tiene que ser ahora y aquí me tengo que transformar sin esfuerzo, abre las puertas a todos aquellos falsarios que hacen esas falsas promesas anunciando que hay atajos para llegar al cielo, que nadie los ha conseguido, ¿eh? Pero los pronuncian ahí o los anuncian. Sí, claro, yo creo que al final la responsabilidad es un poco de los dos, ¿no? Eso, Tanto de la sí, persona que sí. se acomoda de esa manera como Claro, de... es que cada uno tiene el maestro que quiere o se merece y cada maestro tiene los discípulos que quiere o que se merecen. Entonces, ese es el problema, que muchas veces no arrojamos luz para comprender la situación y sobre todo para entender qué quiero hacer con mi vida interior. Ya no solo qué quiero hacer con mi vida exterior, sino también qué quiero hacer con mi vida interior. ¿Qué espero de mí? ¿Qué quiero saber de mí? Entonces ahí viene el esfuerzo y hay que dar Sí, ese salto que no es fácil y que a todos nos cuesta trabajo, ¿no? sí, pero podríamos decir que hasta que uno no va resolviendo su vida interior, la vida exterior va a seguir siendo un caos, ¿no? O sea, Sí. Y otro tema que abordaremos muy importante es cómo para llegar a las altas metas espirituales, antes también hay que resolver la vida emocional, la vida psicológica. Miramos tan lejos que no vemos lo que está al lado. Todos hablamos de nirvana, de satori, mm, de iluminación, de autorrealización, el despertar. Pero para poder llegar a ese último tramo de la conciencia, tenemos también que resolver infinidad de autoengaños, traumas, frustraciones, problemas psicológicos que hay en todos nosotros, agujeros psíquicos, las grietas del alma. Todo eso hay que resolverlo. Por eso la meditación no es solo un trabajo espiritual, es un trabajo también emocional y psicológico. Y por eso sí, siempre digo que el yoga es el verdadero o la verdadera psicología de las profundidades. Vamos, para ser claro, sin herir susceptibilidades. La psicología occidental al lado de la psicología oriental, está en pañales, aunque no más sea, porque la psicología oriental tiene 6.000 años y la psicología occidental 200 o 300. sí, eso es cierto. Además, es que yo creo que esto va todo junto, ¿no? O sea, que ese trabajo emocional, ese trabajo mental, va todo unido. O sea, Todo no. unido, todo unido. Es un gran trabajo que hay que hacer de reconstrucción. Sí, Se ponen las antiguas escrituras y enseñanzas el símil de construir la casa. Pues todos tenemos que ser constructores al final de nosotros mismos, construir nuestra mente, nuestras emociones. Somos entidades biopsicosociales, con lo cual hay que trabajar lo biológico, lo psicológico y lo social. mm, sí, Pues es querida cierto. Rebeca, Muchas gracias, este es el Ramiro. comienzo de otras entrevistas, ¿eh? Sí, seguro, seguro que haremos. Hemos indagado en parte, fíjate, de los pliegues del alma, pero hay tantos, ¿verdad? Hay tanto que indagar Sí, sí, además es que cuanto más indagas, más sales, como siempre, es un no acabar, ¿no? Entonces, cierto. Pero la pero indagación, cuando es seria, con discernimiento, también es un yoga, porque no es especular. No es filosofar por no, filosofar, es no. tratar de encontrar el hilo de Ariadna, el hilo de la conciencia que nos lleve más allá de la conciencia. Aprovecho para expresarte todo mi cariño y admiración, porque sé cuántos años llevas trabajando honestamente en el mundo del yoga y tus viajes y que me hayas reconectado con Ananda Devananda y el vínculo que tenemos los dos
con ese gran ser también que es Surinder, y en fin, Y maestros con quedan. Gustavo también. Sí, Gustavo Plaza, Sí, maestros quedan, pero hay que buscarlos. sí, Hay que sí, empezar sí. a, como, fíjate, Hay que la- buscarlos. Ahí es cierto. No van a claro, llegar a tu casa y te van a tocar. como estos buscadores en los lesos de los ríos que están Sí. buscando pepitas de oro. Hay que buscarlas. Hay alguna pepita de oro, pero hay mucho que remover. ¿Vale? Bueno, Ramiro, Bueno, pues un yo beso muy grande, un enormemente abrazo. agradecida Nada, de que me hayas regalado este tiempo y nada. bueno, ahora cuando lo publiquemos, pues que mucha gente se pueda beneficiar de esta Vale. entrevista Pues nada, un y les abrazo muy inspire. grande, Muchas querida gracias. Rebeca. Ambika Devi, te ha puesto ese precioso nombre, Ananda de Bananda. De Y Bonanda. cuando conectes con él, dale siempre muchos abrazos míos. Sí, sí, luego, pues luego por el WhatsApp, ¿te pasé su teléfono? ¿Tienes su Sí, teléfono? Vale, sí. No, el pues, teléfono no, ¿no? no, pues ahora te lo mandaré por el mail Vale, y así le vale, puedes contactar con él cuando quieras, ¿vale? vale. Un Bueno, abrazo pues muy muchísimas fuerte. gracias, Cuídate Ramiro. mucho, ¿eh? Cuídate mucho. Gracias. Muchas Un abrazo gracias. muy Un grande. abrazo Chao, fuerte. chao. Chao.